¿no? Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otra conversa con Gas. El día de hoy quiero presentarles a un amigo a quien conocí cuando yo estaba en Avianca. Digamos, creo que en todas las conversas hay muchos amigos que conocí en mi época de Avianca. Digamos, a él lo conocí estando en Sístole, yo estaba en Avianca y después un poquito le perdí el rastro y yo quisiera reconectar ahora con él para poder presentarles. Les quiero presentar a Santiago Vaquero. Santiago, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a una conversa con Gas. ¿Cómo estás? Hola, Gas. Nada, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad, bien interesante hablar con vos después de tanto tiempo. Y sí, la recapitulación es que nos conocimos en Avianca, insisto, efectivamente haciendo activaciones de las líneas que habían de vuelo en ese momento. Bien interesante. Y bueno, de ahí a hoy han pasado varias cosas. Por contarte, he pasado al mundo de los medios después. De la activación BTL a medios. Ayúdame a De la entender activación cómo BTL. hace uno para hacer ese switch y ese cambio. O sea, ni que diga que esto está bien o mal, me parece súper interesante, pero entonces, ¿cómo haces esa conexión? Pues se dio por un interés también propio de salirme de un mercado que quizás en ese momento era muy informal, ¿Sí? muy falto de bases, muy basado en la experiencia de la gente, que es las activaciones BTL, que es buenísimo, pero no tenía mucho sustento y mucho argumento. Y me surge la necesidad en ese momento como de generar más conocimiento y generar muchos más argumentos en mi vida profesional y en mi vida, y se dan oportunidades en las agencias de medios que están en ese momento, y hoy por hoy también, están plagadas de información y plagadas de fuentes de datos muy interesantes. Y se dio la oportunidad y me metí en el mundo de los medios, bastante interesante. Ahí pasé por grandes empresas, PhD, Havas en su momento, y llevando cuentas pues bien importantes a nivel local y regional. Una bien importante ahí fue Telefónica también, Sí. que da la oportunidad de eso, ¿no? De sustentar y de argumentar y de tener muy buenas bases de herramientas. Ahora, digamos, en estas conversas tuve chance de conocer, digamos, en esta época pandémica uno conoce por pantalla a mucha gente, pero tuve chance de conocer a Camila Mercado, que ella está de cabeza de marketing en Accenture, creo, sí, Accenture. Y tuvimos una conversa muy interesante respecto a las agencias en general y cómo consultoras están de alguna manera, no voy a decir comiéndose, ¿sí? Pero sí están tomándose mucho el tema de analytics, datos y mucho proceso a, a una industria que pues era de relaciones, digamos, de manejo de clientes. Hoy por hoy es innegable que el mundo de los datos ha invadido al marketing y a los actores, y a las agencias no es un ente ajeno a esto. Quiero entender cómo ves tú ahorita el mundo de agencias en términos, digamos, en tu caso, dado que últimamente has tenido, digamos, ejercicios en el mundo de medios, ¿cómo ha afectado tanto el tema de datos y la llegada de estas agencias consultoras que compran droga y demás, y se meten un poquito en el rancho de las agencias tradicionales? Pues ese punto me parece bien interesante, Gas, por una cosa. También he tenido la experiencia de participar y de trabajar en consultoras, Ah, en chévere. dos bien grandes. Una Dominion española, muy enfocada en datos y en ciencia como tal, y en desarrollo digital. Y ellos como proveedores también para Accenture, y trabajé en Accenture también como en varios proyectos de transformación digital, como manager de transformación digital también para la industria de telcos. Entonces ahí conocí también un poco eso que tú comentas. A ver, teniendo un poco ese criterio que me ha dado esas dos experiencias de medios y de consultoras, digo, hoy por hoy, creo que los medios un poco se han quedado en la historia, más por los temas de los procesos y por el tema de que son todavía muy paquiérmicos para moverse, y al ser tan grandes y ser tan voluminosos y tan grupos tan grandes, tomar decisiones es muy complejo, avanzar como hacia el futuro les ha costado muchísimo. Cosa muy distinta que una consultora es muy independiente y uno como consultor pues se gestiona de una forma muy distinta. Creo que esa capacidad de autogestión incluso que le brinda a uno una consultora es lo que hace que evolucione mucho más rápido. Yo no sé si las empresas de medios o las agencias de medios tengan hoy riesgo. En algunos países sí se ve ya. Hay países que ya tienen riesgo en sus inversiones. Y Pero más si hay cuando las algunos países que Accenture o ya las... tienen ese riesgo,
digamos, falta poco para que ese riesgo se materialice en estas latitudes. Sí, porque por ejemplo los Accenture, los Bain, los McKinsey, los Price ya han estado detrás de grandes grupos de telecomunicaciones y de medios. Y eso está hace mucho tiempo detrás de eso. Pero yo creo que más preocupante es que estar detrás de grupos de medios es estar detrás de grupos digitales y de grupos y de gente que está en la transformación digital y que ya trascendimos la transformación digital. Transformación digital era hace No, eso ya... un año. Hoy ya estamos en la ejecución digital. Y ahí yo creo que es donde está cambiando. Los medios están tratando de hacer el push con lo digital, pero las consultoras ya tienen un recorrido. Entonces yo creo que ahí es donde está realmente el cambio y la disrupción que va a haber en el mercado. Y digamos, aprovechando, tú has estado, me dijiste, has estado en Avas, has estado en PhD aquí en Colombia. Sí. Y ahorita, y has pasado también por Perú. ¿Cómo ves el mundo de medios? ¿Has visto algunas diferencias en estos dos mercados que valga la pena resaltar? Que digo, mira, en Perú se hace esto de esta forma, en Colombia se hace esto de esta otra. Bueno, yo creo que la mayor diferencia que puede haber en los dos mercados, siendo dos mercados bien distintos y muy difíciles, también he trabajado con otros mercados, creo que el peruano tiene una situación que el colombiano probablemente no tiene, y es que el peruano es un consumidor bastante complejo en sus gustos. No es un consumidor experto, tampoco el colombiano, pero es un consumidor muy complejo en sus decisiones. Entonces, llegarle a estimularlo en sus decisiones siempre ha sido muy complejo. Y lo ve uno con ejemplos como lo que está pasando hoy en medios y la comunicación en Perú. Siguen apelando muchísimo al tema humano, muy de personas, muy de la realidad peruana, que no es burla, que no es chiste, es la realidad, pero pues que también cuestionan un poco de por qué seguir con eso, ¿no? Si no te dan el tema de los colombianos, pues seguimos con las telenovelas pendejas de narcos, todo ese tipo de cosas, como que seguimos en estereotipos que nos enmarcan en la comunicación y en los medios y en lo que está pasando, que realmente no evolucionamos. Entonces, en esa parte nos parecemos, creo yo, pero nos diferenciamos es que el consumidor peruano y el colombiano tienen esa particularidad. Creo que el peruano no sé cómo es la palabra bien, pero es cansón en su toma de decisiones, es difícil en algunas de sus tomas de decisiones. Ahora, tú siendo peruano preguntando eso, yo contestándote es chistoso, pero... No, pero es que yo estoy, digamos, de alguna manera, yo soy psicólogo, digamos, estudié psicología, de ahí hice investigación en Perú por mucho tiempo, pero mi paso a marketing en Perú fueron 6 meses, y de ahí me fui a Centroamérica y después a Colombia. Entonces, digamos, tengo experiencia en marketing, y tengo experiencia ejecutando campañas en Perú desde lo lejos, desde Avianca, Casa Matriz, pero no he estado en la cancha viendo las cosas. Mi take en eso es, cuando tú dices el peruano es como complicado, digamos, llegar a conectar con él, que tienes que hacerlo o con emoción o con humor, y últimamente viendo también cómo conectar con ese, puede decir, activismo o esas ganas de salir a decir que no están de acuerdo con algunas cosas, porque pues han saltado un montón de chupos en Perú con el vacuna gay, con un montón de cosas que ahorita están como empujándose. Entonces yo me imagino que sí, debe ser complejo descifrar a cualquier consumidor en un contexto como ese, ¿no? Sí, ahí coincidimos en otra cosa. Yo también estuve en El Salvador trabajando hace un tiempo, hace muchos años también trabajé en Centroamérica y pues Colombia y Perú. Y haciendo un ejemplo probablemente, yo no creo que el consumidor sea en nuestros países sea muy distinto. No creo que el consumidor, es decir, no porque seamos colombianos, salvadoreños, guatemaltecos, peruanos, tengamos miles y miles de diferencias frente al consumo. No hablemos de lo personal o lo psicológico, frente al consumo. Pero las marcas sí se han encargado muchísimo de diferenciarnos. Y yo cojo un ejemplo que me parece buenísimo cuando llegué a Perú, de una marca muy chévere, un banco que hoy por hoy es un gran banco, el cual tú probablemente conoces, no lo quiero nombrar aquí. Pero aquí puedes nombrar marcas sin problema, no te bueno, me mostraron el spot de mi banco de Tigres en ese momento. Sí. Buenísimo. Un spot que declaraba, un banco que declaraba cómo era la situación del peruano y lo decía abiertamente. Es decir, le decía al peruano, somos
buenísimos, somos grandiosos, fuimos el boom del mundo, pero la corrupción y esta vaina nos jode. Sí. Eso me parece que es un mensaje tan eficientemente claro, pero tan eficientemente costoso también, en términos de marcas, que posicionarlo es muy difícil, pero tuvo muchísima aceptación. Aquí en Colombia ese tipo de cosas, por ejemplo, no pasan. Entonces creo que las comunicaciones y los medios, aún en Colombia, siguen siendo muy, pasan como muy someramente por algunos temas, y Perú ha comenzado a enfrentar ese tipo de cosas. No sé si nos estamos metiendo en un tema de comunicaciones o no, pero cuando uno entiende ese tipo de comunicaciones y cómo se transmiten los medios, pues uno dice, hombre, el peruano está mucho más enterado y mucho más frontal que el colombiano. ¿Eso se lo permiten los canales? ¿Se lo permiten los medios? Sí, probablemente sí, porque ustedes también en Perú al tener tantos canales que en Colombia no hay. En Colombia eh, Dos somos dependientes de dos canales, o en tres. Perú existen más. Pues hablando de medios, pues obviamente te da una apertura totalmente distinta. Entonces, creo que los medios son interesantes en ese sentido. Creo que la comunicación es interesante, creo que el consumidor es complejo, como en cualquier parte, pero creo que el reto de las medios y de lo que venga para países como Colombia, como el Perú, hoy por hoy, no está en solamente pensar en digital, porque eso es lo más sencillo, esa es la solución rápida y eficiente. Hey, saquemos plata de televisión y vámonos para Facebook. Ah, pues fácil, eso es un clic, es un enter, no tienes que hacer absolutamente nada más, aparte de la planeación. Pero creo que el futuro de esto tiene que ir mucho más enmarcado en entender quién es el consumidor y cómo se está comportando hoy. Hoy por hoy un Perú, esto de Vacunagate que tú dices, ¿cómo el peruano va a comenzar a entender los medios? ¿Qué credibilidad le tienen los medios? Entonces creo que es un tema mucho más de fondo que de una u otra forma las consultoras lo captan y lo capitalizan, porque las consultoras no se quedan en esas batallas, Sí, y no van más son tan allá. políticas, pues en ese sentido. O Es sea, que no tienen por qué, no les interesa la política. Las consultoras tienen una ventaja, uno como consultor, ¿qué hace? Uno garantiza un trabajo, pero no garantiza los resultados. Se compromete con los resultados, por supuesto, pero uno no garantiza porque uno no ejecuta, uno no es el que compra los medios, uno es el que compra, uno no está metido en procurement, uno no está metido en las compras de la compañía. Entonces, es bien interesante, ¿no? Y yo el creo que reto está ahí, yo creo. este periodo de pandemia, eh, digamos, al principio tú veías todas las comunicaciones y todas parecían cortadas por la misma tijera, ¿sí? Por la misma tipo de música, el mismo tipo de mensaje. Y no niego que el mensaje se tenía que dar y que de alguna manera que muchas marcas lo estén dando en su momento fue importante. Cuídate, quédate en casa, cuida a los otros, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lamentablemente muchas marcas decidieron, obviamente afectadas por toda la economía y con un pie en el súper golpeado, de donde sacaron y ahorraron fue en marketing, ¿sí? Y de alguna manera creo que hay muy pocas marcas que se atrevieron o entendieron que hoy más que nunca tienes que estar cerca de tu consumidor, hoy más que nunca tienes que entenderlo aún más y hoy más que nunca tienes que salir a decir las cosas y no solamente salir a decirlas, sino salir a decirlas y hacerlas. Creo que ahí hay un tema, yo creo que hay un tema ahí, Gas, que es bien de fondo, por eso me gusta muchísimo esta charla porque no se centra solamente en medios y todo ese tipo de temas. Yo creo que lo que uno debe cuestionar aquí más con eso que tú estás diciendo es la credibilidad que tienen los medios y la credibilidad que tienen las marcas en su ejecución. Porque es que hacer un spot es muy sencillo. Es un cheque. Quiero hacer un spot que diga yo amo a tal persona o amo tal cosa, tal producto, punto. ¿Cuánto cuesta? Y lo haces. Y nadie tiene que cuestionar si es verdad o mentira, porque nadie está en la capacidad de auditarlo. Entonces cualquier marca lo puede hacer. El problema de las marcas hoy por hoy es que pues se comprometen, pero realmente su esencia no lo son. Esa humanidad que deberían tener muchas marcas, pues no lo son. Eh, y pongamos el caso de lo tuyo, no es para ponerle política, pero como una marca, la que sea, lleva unas vacunas, vacuna a una cantidad de gente y se queda callada. Pues no es honesta. Está siendo muy humano en el frente, pero por detrás es una porquería. Entonces, yo creo que el tema de los medios seguirá existiendo, sigue existiendo, seguirá siendo, Es que finalmente el pero tema la de los decisión medios tiene que es ser un de las tema marcas. del ser humano, ¿sí? Pero O la sea, decisión tiene que ser de las tiene que marcas, ver. de que quieren enfocarse las marcas, seguir en una constante de doble moral o de doble cosas, a veces que las tienen porque son paquidérmicas o porque se quedaron en la política o porque cogen posiciones, no estamos cuestionando eso, pero qué posición cogen frente al futuro y cómo lo quieren comunicar. Ahí los medios son valiosos. ¿Cómo se va a abordar en el futuro? Ah, esa es una gran pregunta. No creo que tampoco sea el destino todo digital, la verdad. Desconfío de eso, porque también los números lo dicen, ¿no?
El e-commerce se ha desarrollado un montón en el mundo. Las cifras son, depende de donde las vea. Si uno ve cifras de Estados Unidos, si uno ve cifras de Europa, todos dicen cifras distintas. Y sí, el e-commerce se ha dinamizado, pero todavía nosotros, y ahí hay un ejercicio bien interesante por entender, se lo leí a una persona en estos días de PepsiCo, todavía el rendimiento, el mayor rendimiento que hay de la venta de los canales sigue siendo en tiendas de barrio, en bodegas en Perú, en bodegas en Salvador, en todo eso. Entonces, yo creo que nos estamos metiendo mucho en eso por la pandemia, por el miedo de no salir, pero el mundo sigue siendo real, el mundo sigue siendo afuera. Y hay una experiencia que se nos está olvidando hoy por hoy, que hay que recuperarla. ¿Y qué, Ahí, qué dirías tú frente a ver, porque de alguna manera yo entiendo que sí, all in a digital no es eficiente, digamos, no es el camino. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Porque finalmente en estas latitudes todavía los medios tradicionales tienen un efecto en el tema de construcción de marca, de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ves a marcas globales que están dirigiendo más están reemplazando el comercial de televisión por una batería de comunicaciones más contextuales, que te llega a ti de una manera, a mí de otra, pero es el mismo mensaje dicho de otra manera porque tú tienes unas características y yo tengo otras. Eh, Porque ahí es un poquito el tema de, ¿le hablo a todos o le hablo a cada uno? Le hablo a cada uno es mucho más, operativamente, mucho más complejo, pero creo que es más efectivo, mientras que le hablo a muchos y realmente no sé qué tanto, digamos, uno, no sé cómo atribuirle directamente los resultados y puedes tener muchos pérdidas, voy a decir, en términos de la inversión que estás haciendo. es que yo creo que tocaste el punto que es clave. No tengo ni idea cómo responder lo que dices sin responder desde abajo de lo que cuestionas, de la data. Cuando tú le pones un KPI, una métrica, que hay miles de diferencias, qué es un KPI y una métrica, qué es un objetivo, qué ROAS vas a tener, qué ROI vas a tener, y comienzas a subirlo y le haces ingeniería a la inversa, y comienzas a ver qué es lo que vas a comunicar y qué vas a recibir, ahí tienes las respuestas. ¿Por qué? Porque hay marcas como hace muchos años en Colombia, y me acuerdo muchísimo, un Postobón le apuntaba a todo el mundo. Postobón decía, échate TLPs a todo el mundo y que todo el mundo me escuche. Hoy por hoy hace lo mismo, sí, pero también lo hace mucho más focalizado. Pero si el objetivo de la marca es mirar a quién está impactando y qué ROAS va a tener, pues probablemente la situación va a ser muy distinta, va a decir sea masivo. Entonces yo creo que uno de los principales problemas, y ese punto sí me parece bien, bien clave entenderlo, es que hoy por hoy un mundo sin data, pero no la digital, sino sin data, lo que está pasando en el mundo real, es el que nos va a joder. Porque se nos olvidó un poco la realidad que está pasando. En estos días escuchaba también a una gran persona que es Camilo Herrera, que lo sigue un montón, que todo lo que él dice pues tiene muchísimas virtudes. Y uno cuando lo escucha, pues lo que le invita a uno también es a conocer el mundo real. ¿Qué está pasando afuera? Se nos ha olvidado un poco. Hoy la gente dejó ir al banco. ¿Es verdad que la gente dejó ir al banco? No, la gente sigue yendo al banco. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de ir al banco. La gente sigue yendo a una notaría. El modelo más obsoleto de nuestra nueva realidad es la notaría. Uno compra un apartamento o no compra un apartamento. Uno tiene que hacer cualquier trámite y tiene que ir a una notaría. No es digital. Entonces, aunque el mundo del consumidor nos lleva hacia una cosa, el otro va hacia allá, pero no hay data de eso. No existe data. Uno no sabe cuánta gente está a una notaría. No tiene ni idea. Y las notarías siguen iguales. Y con ese negocio probablemente habrá muchos más. Entonces, yo creo que para responder eso, hace falta todavía muchísimo conocimiento de lo que está pasando, y lo que estamos viendo en este momento creo yo que es un afán de entender un mundo en números digitales que no necesariamente son los números reales. Porque la digitalización es una cosa, pero la realidad es otra. Y hoy por hoy esos números no los tenemos. Si yo me pongo a entrar en un tema mucho más abierto, Gas, te diría, esa data del mundo hoy por hoy de cómo vamos a enfrentar esta nueva realidad, creo que es la data más valiosa. Yo creo que digamos, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que el gran reto es salirnos de nuestra burbuja, pues finalmente estamos en una burbujita, ¿sí? Total. Y
como le decía una ex compañera de universidad que tiene Cristina Quiñones, hay que salir a la calle. O sea, hay que salir a la calle y hay que ver y vivir lo que vive tu consumidor, tu cliente, y entender que tu experiencia, pues, cumpla con la promesa que tú quieres dar. Ahí le sumas el tema de datos y demás y lo puedes enriquecer mucho más. Pero creo que lo primero tiene que partir de salir de tu oficina, cuidarte, ¿sí? Y vivirlo y vivir y ver tú mismo las cosas. Creo que eso es súper, súper importante y que esta pandemia a muchos nos han, nos han sustraído y dicen, no salgo porque me puede pasar algo Los y estás modelos un poquito Koala, perdiendo esa conexión. Y los tu modelos cliente que Koala, tiene que salir porque tiene que trabajar y tiene que buscársela, no, ahí no hay no existe esa empatía. los modelos Koala tienen que volver. La gente de Koala, que el gerente general sale a buscar en la calle cómo se atiende la tienda y cómo se vende el producto. Eso tenemos que volverlo a hacerlo con una realidad con tapabocas o con lo que sea, con balas de oxígeno, con medidores de temperatura, con lo que sea, pero esa es la realidad que tenemos hoy por hoy. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos. Y ahí para rematarte un tema que también lo pienso muchísimo y es por mi formación académica, que hace años había un diseñador que decía, y es una conducta, ¿no? Es una teoría, mira global, actúa local. ¿Sí? ¿Cierto? Si uno lo abstrae, lo trae hoy, tiene que ser mira local, mira global, revisa regional, actúa local, y si uno lo lleva a la calle, pues tiene que ser exactamente lo mismo. La globalidad ya no es la casa. Por más de que estemos hiperconectados, esto no es lo global. No es lo global. Lo global sigue siendo ir a Unicentro, sigue siendo ir al Jockey, sigue siendo... Eso es lo global, llamémoslo en esos términos. Lo regional es salga a comprar la leche y no la pida en una aplicación, sino que salga a comprar la leche, el mercado, todas esas vainas. Y lo local es lo que realmente le pasa a usted en su casa con toda la hiperconectividad que tiene. Entonces yo creo que ahí tenemos un paso grande y que las marcas y los medios tienen que apalancarse. Por eso insisto que si digital es un buen rumbo y es el más efectivo y es el más costo eficiente hoy por hoy, tampoco creo que sea el destino final de todo eso. Creo que hay mucho más por explorar. Pero no Santiago, tenemos la respuesta, ¿no? te voy a poner la silla caliente, ¿sí? Algunos de las personas que he invitado a estas conversas les pido que me hablen acerca de sus grandes logros y sus grandes fracasos, ¿sí? Eh, Me voy a salir un poquito de ese formato y te voy a pedir que hagas un acto de contrición y que digas qué cosa está mal con los medios hoy en día desde tu perspectiva. Uf, ¿qué está mal con los medios hoy? Yo creo que el modelo de negocio como tal, que yo siga pensando que los TLPs o el alcance o no sé, o la frecuencia sigue siendo todavía la medida para lograr el éxito. Los TLPs es una cosa que se inventó hace miles de años. Miles de años. Eso no ha evolucionado. Sigue siendo un metro. Es decir, el metro no ha evolucionado. El metro, uno saca un metro, se devuelve y listo. Así son los TLPs. Uno saca el metro y lo que quiera medir llega al alcance. Me acabo de inventar esa analogía. Pero no ha evolucionado absolutamente nada. Entonces yo creo que lo jodido de los medios es que no han evolucionado en cuanto a la capacidad y calidad de data y de análisis que puede haber hoy, que hoy por hoy tenemos en muchísimas cosas más. Eso se llama o miedo de mostrar las cartas, puede ser, o puede ser miedo a no tenerlo, porque también puede ser una carencia. Pero yo creo que, yo creo que la falencia más grande es que los modelos son todavía muy obsoletos, muy obsoletos. Esto, y no le veo un futuro muy rápido. Uno ve los modelos que pone Cantar, que pone Ibope, sí han evolucionado, pero seguimos midiendo TLPs. Eso a mí no me causa mucho sentido. ¿Y quiénes lo están haciendo bien desde tu perspectiva? O sea, no te digo qué empresas lo están haciendo bien, pero eso que falta, ¿quién lo está implementando? Ahí sí creo que lo están haciendo muy bien las consultoras y las empresas de auditoría que hoy por hoy salen y de manejo de data. Todas estas empresas que salen hoy de data building y de data estructurada, creo que lo hacen muy bien. Lo que pasa es que en estos mercados son muy costosas adquirirlas. Pero en mercados españoles, en mercados europeos, esto es el boom. Gente que vende data analizada. Y creo que lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque cogen ese mismo TLP, lo llevan a un ratio, lo llevan a un factor, lo convierten en algo y le dicen un resultado a un cliente.
Entonces creo que esas consultoras lo hacen bien. Creo que las agencias de data son el petróleo y el oro que hay. O sea, creo que es el boom. Lo han dicho muchos en tus charlas también. Sí. Pero todavía no llegamos a sus alcances en nuestros países. Pero esa gente lo hace muy bien. Lo digo por experiencia propia. En esta compañía que yo trabajo en Dominion, había un tipo que era de la NASA. Era un experto en data, Ignacio. Y uno hablaba con Ignacio y uno decía, pues la verdad no lo entiendo, porque va 1000 pasos más adelantado, pero cuando él se tomaba la modestia y la humildad de explicarle a uno realmente lo que él estaba procesando en datos y en información, me decía, claro, este tipo es un genio, o sea, la genialidad está ahí. Y no es de ingeniería, no es de economista, no es de finanzas, la data está ahí, es saberla analizar y saberla conducir muy bien. Entonces creo que es el futuro y dónde están. Y los medios han perdido eso. Las televisoras siguen vendiendo TLPs cuando podrían vender otro tipo de cosas. ¿Sabes dónde he visto yo una evolución? Que ahora que lo mencionas, en Out of Home. Out of Home en Perú, de hecho, me hicieron una presentación hace un par de meses muy chévere en que conectaban audiencias con lo que estaba pasando en las vallas y todo este tema de digital signage bien interesante, pero aplicado ya en calle. Ahí hay una evolución, porque por lo menos ya no te dicen, no, compré una valla y pasan 1000 carros. No, pues es que 1000 carros pueden pasar un domingo, pero el Te lunes dicen no. cuántos hombres, cuántas mujeres, digamos. Y ya le dan un poco, entonces creo que ahí sí ha habido una evolución en los medios. ¿Sabes que ese sí ha sido una buena evolución que he visto? Ahí hay algo por entender. No, bacán. Nada, oye, yo la verdad, yo te quiero agradecer mucho este espacio. Me encanta volver a verte y saber que estás bien. Eh, y nada, me encantaría poder volver contigo a hablar de otros temas en el momento que tú tengas espacio para poder hacerlo. Oye, Gas, no, a ti muchísimas gracias y de verdad buenísimo encontrarnos en otros espacios y detrás de estas pantallas, pero chéverísimo y nada, a tus órdenes con cualquier otro tema que yo pueda participar y pueda aportar, por supuesto. Buenísimo, muchas, muchas, Muchísimas muchas gracias. gracias. Te mando un abrazo, cuídate. Gracias.